Continuamos analizando por qué votar sí en la pregunta de la Constitución, del cambio de la Constitución que promueve el presidente Noboa, basado en lo que publiqué en el blog Perspectiva S, que lo puedes ver, que estás viendo en la pantalla, perspectivaecuador.blogspot.com. Y en esta ocasión vamos a leer los dos últimos parámetros, que son el quinto y el sexto, en cuanto a la flexibilidad y permanencia. ¿Por qué considero antes que nada que esto es importante? Porque vivimos tiempos de cambio, raudos, cambios que van a afectar nuestra vida, cambios que inclusive están haciendo que el ser humano se convierta en obsoleto ante la aparición de diferentes tecnologías y cambios que van a hacer que el Estado no pueda cumplir con la promesa que hace en esta Constitución. Por eso el punto quinto es flexibilidad y permanencia. Necesitamos eso en la Constitución para adaptarnos a los tiempos que vivimos y afrontar los desafíos futuros. ¿Cuál es el diagnóstico? Deficiente. La Constitución presenta problemas graves, tanto de rigidez como de maximalismo casuístico. Punto A. Extensión y detalle excesivos. Con 444 artículos, 30 disposiciones transitorias y una disposición derogatoria, un régimen de transición y una disposición final, la Constitución ecuatoriana es una de las más extensas de América Latina. Comparación con otras, Constitución de Estados Unidos, 7 artículos y 27 enmiendas. Constitución de Chile de 1980, 129 artículos. Constitución de Colombia del 91, 380 artículos. Constitución de Ecuador del 2008, 444 artículos. Esa extensión es consecuencia del casuísmo. En lugar de establecer principios generales, la Constitución regula detalladamente políticas públicas específicas, lo cual no es el campo de la Constitución y que debería ser aparte en leyes y otras cosas. Ejemplos. ¿Cuáles ejemplos tenemos? El artículo 13. Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos, preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. ¿Cuál es el problema? Suena bonito, ¿no? Este artículo no se limita a reconocer un derecho, sino que especifica cómo debe satisfacerse alimentos producidos a nivel local, lo cual constitucionaliza o constitucionalizando una política pública concreta. Si lo quieres hacer de otra forma, no puedes, porque está ahí y no te da flexibilidad en caso de que no se pueda cumplir con eso. Artículo 347, otro ejemplo, enumera 12 responsabilidades específicas del Estado en materia educativa, incluyendo garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica, y asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente. ¿Cuál es el problema? Estas disposiciones son propias de leyes orgánicas o reglamentos, no de un texto constitucional. Y el riesgo con eso es que la tal garantía, asegurar y todo lo demás se haga desde el punto de vista de imponer la ideología del Estado, del socialismo, del summa causae, como se hizo, como se estaba trabajando por hacerlo durante el gobierno de Rafael Correa. Por eso los textos venían enseñando socialismo en esa época y a mí no me lo contaron. Yo tuve los libros en mis manos, los vi y reclamé en las escuelas y colegios de mis hijos. Segundo, B, rigidez del proceso de reforma, rígido, no cambio. Artículo 441 establece 3 procedimientos de reforma. Primero, la enmienda, para cambios que no alteren la estructura fundamental, requiere aprobación de la Asamblea Nacional, con 2/3 de votos o referéndum, si lo solicita el presidente, la mayoría de gobiernos autónomos descentralizados o el 8% del registro electoral. El segundo, reforma parcial, para cambios que no afecten la estructura fundamental ni el carácter y elementos constitutivos del Estado.
requiere 2 debates en la Asamblea con 1 año de diferencia entre ellos y referéndum obligatorio. O tercero, Asamblea Constituyente para reformas integrales. Requiere referéndum aprobado por la mitad más 1 de los votantes. ¿Cuál es el problema con esto? La rigidez combinada con el maximalismo crea una tensión. Es muy difícil reformar disposiciones que no deberían estar constitucionalizadas. Sin embargo, la práctica ecuatoriana ha mostrado que esta rigidez es ilusoria. La propia Constitución del 2008 sustituyó la de 1998 mediante Asamblea Constituyente y ya ha sufrido 2 enmiendas. Rigidez combinado con el maximalismo crea tensión. Es muy difícil reformarla. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto hace poco. C. Falta de principios generales interpretativos. Falta de principios generales interpretativos. La Constitución no confía en la interpretación evolutiva de principios amplios, sino que intenta anticipar y regular todo casuísticamente. Esto genera obsolescencia rápida. No se puede legislar para un futuro que todavía no existe y el futuro está cambiando más rápido de lo que podemos afrontarlo. Por eso es obsoleta. Ejemplo, el tratamiento del sistema de comunicación social, artículos del 16 al 20, del 384 al 391, refleja las preocupaciones del contexto del 2008, pero no proporciona principios flexibles para adaptarse a los cambios tecnológicos. ¿Cuáles? Redes sociales, streaming, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo en ese campo, ya está llegando la robótica y los empleos ahí, porque no hay cómo, no se previó, no hay, y a un empresario no le va a temblar la mano, con toda la carga impositiva y problemas que tiene acá, de poner robots que le ahorren costos. ¿Sí ven? Perfecto. Conclusión parcial. La Constitución del 2008 es rígida en su procedimiento formal de reforma, pero inestable por su maximalismo. De nuevo, otra contradicción intrínseca por la forma en que esté hecho, por defender una ideología del siglo XIX. Su extensión y casuísmo comprometen su permanencia, requiriendo reformas frecuentes o generando obsolescencia, con los ejemplos que les acabo de dar. No cumple con el ideal de una constitución de principios generales, capaz de adaptarse mediante interpretación, como lo son las constituciones de otros países más exitosos. Y el parámetro sexto, el fomento del desarrollo orgánico de la sociedad, el que surge por la libertad de acción de los individuos, no por imposición de ideología, filosofía o por el estatismo. ¿Cuál es el diagnóstico? Es totalmente contrario a eso. La Constitución niega explícitamente el modelo de desarrollo orgánico y espontáneo. Punto A. ¿Por qué? Tiene planificación central de desarrollo. El artículo 279 dice: el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa organizará la planificación para el desarrollo. Qué contradictorio. El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, se supone que es libre, organizará la planificación para el desarrollo. El sistema se conformará por un Consejo Nacional de Planificación, que integrará los distintos niveles de gobierno con participación ciudadana y tendrá una secretaría técnica que lo coordinará. Artículo 280. Otra vez, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la inversión y la asignación de los recursos públicos. ¿Cuál es el problema con esto? El Estado asume la función de planificar centralmente, socialismo, el desarrollo económico y social, subordinando la iniciativa privada y la emergencia espontánea de orden social. Por eso es un problema. Luego sigue, debilitamiento de la sociedad civil.
Artículo 95. Las ciudadanas y ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos. Pero la participación ciudadana está institucionalizada y canalizada a través de mecanismos estatales, consejos, asambleas, veedurías, en lugar de operar a través de asociaciones voluntarias independientes. Te limitan tu libertad. Que es participación ciudadana, es puro bla, 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 bla. Nada más. Todo está regido por el Estado. Artículo 96. Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad como expresión de la soberanía popular. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión. Deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas. ¿Cuál es el problema con eso? La imposición de requisitos de democracia interna y rendición de cuentas a las organizaciones de la sociedad civil es una forma de intervención estatal que reduce su autonomía. Así es. Luego sigue, punto C, subsidiariedad inexistente. La Constitución no reconoce el principio de subsidiariedad según el cual el Estado solo debe actuar cuando las instancias inferiores, es decir, los individuos, las familias, las asociaciones, no pueden hacerlo por sí mismas. No da libertad que los problemas se resuelvan de esa forma, sino que tiene el que intervenir. No reconoce ese principio. Por el contrario, dice, el artículo 3 establece como deberes primordiales del Estado una lista exhaustiva de funciones que no distingue entre lo que el Estado debe hacer directamente y lo que debe dejar a la iniciativa privada o comunitaria. El artículo 340 dice: el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social es el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones políticas, normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución. ¿Cuál es el problema? Este sistema nacional centraliza y estatiza funciones que en un modelo subsidiario que surge de forma espontánea corresponderían a la familia, las comunidades locales, las organizaciones de la sociedad civil y el mercado. Y ese control viene de la mente diseñadora de este monstruo que era socialista. Y el otro punto es corporativización de la participación. Corporativización de la participación. ¿Qué es eso? La Constitución promueve una participación corporativa en lugar de representación individual. El artículo 278 nos dice: para la consecución del buen vivir, filosofía del Estado, a las personas y a las colectividades y sus diversas formas organizativas les corresponde, puntos suspensivos, participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de planificación del desarrollo nacional y local. ¿Cuál es el problema con eso? La participación se estructura por grupos organizados, pueblos indígenas, trabajadores, organizaciones sociales, organizaciones con fines de agrupar la gente dentro de la dirección del socialismo. No por ciudadanos individuales, lo que reproduce un modelo neocorporativista. Conclusión parcial de este punto: la Constitución del 2008 rechaza el modelo del desarrollo orgánico y espontáneo, optando por un modelo de planificación central, estatismo, socialismo, participación institucionalizada y estatización de funciones que tradicionalmente corresponden a la sociedad civil. No reconoce el principio de subsidiariedad ni confía en el orden emergente de la libertad individual. Ojo, no reconoce el principio de subsidiariedad. Vamos a traducir eso. No reconoce el principio por el cual los grupos humanos pueden primero resolver sus problemas, ni confía en el orden emergente, el que surge de forma espontánea, de la libertad individual. ¿Por qué? Porque se debe a una idea, a un patrón ideológico del socialismo del siglo XXI. Por eso, porque te han tratado de meter esto y lo hicieron.
Lo hicieron. Poner un modelo totalitario, estatista, socialista. Por eso hay que votar sí, para que cambie esto, para tener algo más eficiente, algo mejor. Quizás no se revisen todos los puntos, pero en la medida en que se avance, tenemos que apoyar con el voto sí. Vota sí en la consulta de Noboa. Buen día a todos.